¿Quieres organizar mejor tu dinero? Hola, soy Paco Díez y hoy te enseñaré a crear un presupuesto mensual en Excel paso a paso. Lo primero que haremos será crear una hoja de cálculo, donde registraremos todos nuestros movimientos de ingresos y egresos. Y también tendremos nuestro reporte. Creo una hoja llamada datos con los siguientes campos: fecha, tipo, categoría, concepto, importe presupuestado y valor actual, que reflejará lo que realmente genere como ingreso o como egreso. Voy a seleccionar esos datos para crear una tabla con control T y procedo a escribir algunos datos de ejemplo. Por ejemplo, 1 de marzo de 2025. Para el caso de tipo, me gustaría que yo pueda elegir la opción de tipo. En este caso agregaré dos hojas de ayuda. La primera, que le voy a llamar maestro tipo, y la siguiente, que será maestro categoría. En maestro tipo colocaré dos opciones, que en este caso serían ingresos y egresos. Para el maestro categoría tendré dos tablas, una para los ingresos y otra para los egresos. En el caso de ingresos, agregaré para este ejemplo ingresos por clases y por proyectos. Y para el caso de egresos, ingresaré las opciones para egresos por gastos de hogar, servicios, colegios. Luego procederé a validar ese campo de tipo. Me voy a la opción datos, validación de datos. Elijo la opción permitir lista y elijo el rango de datos donde se encuentran las opciones que quiero que se visualicen. Como ven, ya tenemos las opciones ingreso y egreso. Ahora me gustaría que la categoría esté vinculado con el campo tipo. Cuando yo seleccione ingreso, me muestre los datos de la tabla categoría I, y cuando yo seleccione egreso me muestre los datos de la tabla categoría E. Para esto creo una fórmula igual en validación de datos, donde digo si el valor del campo ingreso es igual a ingreso, entre comillas, entonces que me muestre los datos asociados a categorías I, caso contrario a las categorías E, y como ven ya está validado. Lo siguiente que haré ya será ingresar información. En la primera fila, como ven, estoy colocando para el 1 de marzo ingreso por clases de Excel, donde mi importe presupuestado es de 500 soles y recibí ese mes 450 soles. Del mismo modo, ingreso por proyectos, en este caso por un dashboard para una empresa, y así sucesivamente. Para agilizar el proceso, cargaré datos masivamente y continuamos. Ahora sí, una vez que tengo mi lista de datos, podemos crear una hoja donde mostraremos el resumen con todos nuestros movimientos. La llamaremos resumen. Le daré algunos formatos a esta tabla para poder visualizar de una mejor forma la información. Le colocaré un título, lo llamaremos detalle de ingresos y egresos. Le daré formato al texto. También inmovilizaré filas, en este caso las dos primeras filas, y quitaré líneas de celdas. Por otro lado, le cambiaré de color a la tabla. Una vez hecho esto, crearé una hoja análisis donde agregaremos tablas dinámicas con el objetivo de tener los datos vinculados a la hoja de resumen. Entonces, desde la tabla datos me voy a la opción insertar, agregar tabla dinámica, y en las opciones le voy a decir que quiero utilizar una hoja de cálculo existente, que en este caso será mi hoja análisis. Una vez agregada la tabla dinámica, empiezo a agregar en los datos de campo de columna, agregaré mi opción de ingresos y egresos, y en valores agregaré el importe presupuestado y el valor actual. Del mismo modo, agregaré una tabla con las categorías. Para efectos de este ejemplo, me gustaría visualizar una tabla donde muestre solamente las categorías correspondientes a ingresos, y una tabla de categorías que muestre información solo correspondiente a egresos. Por otro lado, para el caso de egresos, también me gustaría ver el detalle de los conceptos con los importes asociados. En este caso, considerando de que no vamos a tener más columnas agregadas en cada tabla dinámica, estoy considerando conveniente rediseñar la posición de las tablas dinámicas. Estoy colocando una al costado de la otra. Otra cosa que vamos a hacer es modificar la forma en la que referenciamos a la tabla dinámica. Por defecto nos va a salir una función, importar datos dinámicos. A mí me gustaría solamente que salga la referencia a la celda C6. Para esto vamos a elegir la primera opción de la izquierda, que hace referencia a la tabla dinámica. Vamos a quitarle el check a la opción que dice generar, importar datos dinámicos. De esta forma, cuando yo referencio a cualquier dato de la tabla dinámica, solamente me muestra la referencia de la celda. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar una segmentación de datos de los meses. Vamos a rediseñar esa segmentación para tener todos los meses en una sola fila. Le vamos a dar clic derecho y en la opción configuración de segmentación de datos vamos a ocultar los elementos que no contienen datos. De ahí remencionamos y estamos listos para agregar esa segmentación a nuestra hoja resumen. Antes de ello, vamos a vincular esa segmentación de datos con todas las tablas dinámicas de la hoja análisis, de tal forma que cuando seleccionemos un mes, todas las tablas se vean filtradas.
cortamos y pegamos en la hoja resumen la segmentación de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar cajas de datos. En el caso de ingresos, lo que yo quiero visualizar primero es el valor total actual y el valor presupuestado. Entonces voy a hacer referencias a esas celdas en la tabla dinámica que ya he creado. Voy a crear una fórmula de concatenación para poder identificar cuál es el valor presupuestado. Le coloco bordes a esa caja de información y finalmente le doy color y formato a la información de esa caja de texto. También me gustaría que se visualice en moneda de soles. En este caso, como estoy utilizando una función concatenar y tengo un texto, necesito agregarle una función donde yo pueda darle ese formato. En este caso es la función texto. Hago lo mismo con el valor actual. Le doy formato de moneda. Copio todo esto y creo otra caja de texto y en este caso tendré el egreso total. Como vemos están en las celdas B y C 4. Entonces necesito solo modificar la referencia. En la parte de abajo me gustaría ver el detalle de esos importes, tanto para ingreso como para gasto. Como es posible que yo agregue más opciones de ingreso y más opciones de ingreso, voy a quitar los totales generales de la tabla dinámica para yo al hacer referencia no necesite estar actualizando y actualizando mi referencia de datos. Se lo explico visualizándolo, tal como se ve en la pantalla. Una vez que ya he agregado la referencia, lo que voy a hacer es agregar una validación para que cuando encuentre celdas en blanco no me devuelva 0, que es propio de la función de referencia, sino que me devuelva en blanco. Ahora sí, lo último que haré con esta tabla será darle formato. Le agregaré bordes y formato. Damos formato a nuestro título. Nos centramos. Damos formato a los números y le quitamos los decimales. Y en la parte inferior agregamos el importe total, que debe coincidir con la información de la caja de texto superior. Damos formato. Y listo. Haré lo mismo para el gasto total. Del mismo modo, a esta tabla dinámica le quitaré los totales generales. Pegaré fórmulas. Como ven, nuevamente me queda con la referencia 0. Entonces le agregaré la misma validación para los blancos. Listo. Ahora se dan cuenta, cada vez que yo filtro un mes, se actualiza la información de todas esas tablas. Ahora me gustaría agregar una tabla con los detalles de los conceptos por cada categoría. Entonces primero agregaré una segmentación de datos de las categorías. La configuraré para ocultar las opciones que no tienen datos. Agregaré columnas para que se visualicen todas las opciones en una sola fila. Lo corto y lo pego en la hoja resumen. Copio la tabla y la pego al costado, pero ahora ya no tendré categorías sino conceptos. Los tengo en R6, entonces lo que tengo que cambiar es la referencia a R6. Copio y pego solo fórmulas y hay algo que estoy observando. Si se dan cuenta, yo puedo visualizar hasta gas, pero en los datos tengo más información, entonces lo que voy a hacer es agregar filas a esta tabla. Si ven, ahí yo puedo ver la información hasta guardanía. Al ver la tabla, observo que podría reestructurar la segmentación de datos. En este caso me gustaría verla al costado y ya no en la parte superior. Entonces vamos a cambiar la segmentación de datos para poder visualizar una sola columna. Entonces si yo filtro, voy a tener el detalle de los conceptos por cada categoría. Voy a ajustar las columnas para una mejor visualización de la información. Agregaré más filas a esta tabla de conceptos porque es posible que se agreguen conceptos en el camino. Copiaré y pegaré solo fórmulas y si se dan cuenta tengo total general. Entonces necesito también quitar los totales generales de esta tabla dinámica. Listo, si se dan cuenta todos los valores coinciden. Otra cosa que estoy notando es que puedo reestructurar también la segmentación de datos de meses. Para este caso la voy a colocar al lado izquierdo en una sola columna. Lo único que me faltaría sería el gráfico donde me gustaría hacer una comparación de mis ingresos, mis egresos y mi saldo. Entonces agregaré una tabla dinámica para poder crear ese gráfico. Una vez que tengo la tabla dinámica, voy a quitar el filtro de tipo y agregaré ese campo que figura como filtro en filas. Si ven, tiene forma como que de árbol, entonces le voy a dar formato tabular. Voy a quitar subtotales y voy a agregar una columna al costado fuera de la tabla dinámica donde voy a decirle que si la información que tengo es egreso, entonces el valor actual lo va a multiplicar por -1.
Caso contrario, lo voy a multiplicar solo por 1. De esta forma, si yo tengo ingresos, los voy a tener de forma positiva y si tengo egresos, lo voy a tener con valores negativos. Lo siguiente que voy a hacer es reorganizar la información. Me gustaría que ingresos esté en la parte superior, ¿sí? Entonces lo único que voy a hacer es colocarme sobre la opción donde dice ingresos. Voy a arrastrar ese campo hacia arriba para tenerlo en la parte superior. Ahora, también necesito ver el saldo. Entonces, como tengo una tabla dinámica, yo podría agregar nuevamente la fila de totales generales y renombrarlo con nombre de saldo. Ahora, yo necesito sumar los valores positivos y negativos para tener realmente mi saldo, que no están en la tabla dinámica. Entonces voy a modificar la fórmula de tal forma de que pueda ir sumándose los valores si es que encuentra la celda con nombre saldo. Entonces yo digo, si la celda es igual a saldo, entonces va a ser una suma de los datos que están desde la fila superior. Para poder asegurarme que esa fórmula sea dinámica, lo que voy a hacer es agregarle un signo de dólar a la fila superior, de tal forma de que conforme vaya bajando la fórmula, la fila del primer rango de datos se mantenga estática y lo demás se mantenga dinámico. Listo. Corremos la fórmula y tenemos la información que queríamos ver. Lo siguiente que voy a hacer es agregar una columna, insertar una columna para poder tener las categorías. Y en el caso de que ya no haya información de categorías y tenga saldo, que me muestre el saldo. Finalmente me gustaría agregar el gráfico, que puede ser en este caso un gráfico de cascada, que como ven ya podría quedar de esta forma, donde los azules son los ingresos, los positivos, y los naranjas son los negativos o los egresos. Sin embargo, ¿qué pasa si yo selecciono más datos? Vuelvo a agregar mi gráfico y lo que va a suceder es que donde no tenga información me va a mostrar un gráfico que no coincide con lo que quiero ver. Entonces yo necesito hacer que ese rango, tanto de la categoría como del valor, sea dinámico. Primero voy a modificar estas fórmulas para que en lugar de ceros en la parte inferior, cuando no encuentre datos, me muestre la información en blanco. Listo. Ahora aquí al costado vamos a usar unas fórmulas que nos van a permitir hacer los rangos de datos dinámicos. Para el caso de las categorías voy a colocar desde AH6 hasta AH6 y me hace referencia a clases, pero ahora me gustaría que eso se vaya actualizando mientras encuentre datos. Para eso utilizo la función índice, donde le voy a decir como referencia, le voy a colocar todos los datos de categorías y luego un contar a, donde le voy a decir que me cuente los datos que son texto, le selecciono el mismo rango. También le voy a regresar los datos en blanco del mismo rango y con eso ya tengo mi información. Voy a fijar esto y lo siguiente que haré será crear nombres con esta fórmula. Listo, me voy a administrador de nombres, agrego un nuevo nombre, le voy a colocar de nombre n categoría y en la referencia voy a colocar mi fórmula. Ojo, dentro de la hoja análisis. Listo, y si selecciono ese nombre, vemos que solamente me está mostrando el rango de datos que quiero ver. Voy a hacer exactamente lo mismo con los valores. Entonces lo único que tengo que hacer es modificar el valor de la columna. Una vez que tengo esto, nuevamente me voy a administrador de nombres, nuevo, y le voy a colocar como nombre nvalor. Igual dentro de la hoja análisis, coloco mi fórmula. Le doy en aceptar. Listo. Si selecciono el nombre, me da como referencia la lista de datos con información. Entonces voy a agregar mi gráfico nuevamente, aquí está de cascada, y lo que voy a hacer es modificar la serie. Ahí está la serie, la voy a modificar, ¿sí? Entonces, en lugar de colocar valores, lo que voy a colocar es nvalor, que es el nombre que hace referencia a mi lista de datos dinámicos. Y donde está la referencia le voy a colocar n categoría. Y listo. Ahora tengo mi gráfico con información dinámica. Entonces si yo agrego nuevas categorías, mi gráfico se va a actualizar de forma dinámica. Lo corto y lo pego en mi hoja resumen y le doy formato. Lo único que quedaría sería darle formato a mi hoja resumen y con esto tenemos listo nuestro resumen de presupuesto. Una validación que voy a agregar aquí es darle color de acuerdo a la comparación con el presupuesto. Me gustaría que en el caso de los ingresos, si el actual es mayor que el presupuestado, se muestre de color azul. Caso contrario, se muestre de color rojo. Para esto me voy a formato condicional, nueva regla y agrego una fórmula. En este caso le estoy diciendo que si el valor del actual es menor que el presupuesto, entonces que me muestre la letra roja y en negrita, como se ve en pantalla. Vuelvo a agregar un formato condicional. Lo que voy a hacer es duplicar la información, ¿sí? Duplicar el formato y decirle ahora que si es mayor o igual, que me muestre la letra de color azul, igual en negrita. Listo. Para el caso de egreso sería lo contrario. Si el valor es mayor al presupuesto,
entonces que se muestre en rojo, y si es menor o igual, que se muestre en azul. Me parece que me he equivocado en la fórmula, vamos a revisarla. Sí, efectivamente me confundió con la fórmula. Debería ser referencia a I y J. Le damos en aceptar, aplicar, aceptar. Como ya está, entonces ahora lo que voy a hacer es duplicar la regla. Y le digo lo contrario, si es menor o igual, que esté en color azul, igual en negrita. Aceptamos, aplicamos, aceptamos y ya tenemos nuestras tablas listas para utilizar. Quitamos línea de cuadrícula y ahora lo que vamos a hacer es probar nuestro resumen. Aquí tenemos el total, ingresos, egresos y categorías. Y conceptos por categoría. Filtramos el mes de enero, el mes de febrero y toda la información coincide. Podemos filtrar también la categoría y tenemos los detalles. Si te gustó este tutorial, suscríbete y sigue aprendiendo conmigo.